saludo, queridos amigos, queridos hermanos. Aprovechando este periodo estival del año 2021, pues durante este mes de julio y el próximo agosto, si Dios lo permite, tendremos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, como hemos visto hace un instante, por este medio. No tenemos reunión presencial, salvo que pueda haber alguna sorpresa, que esperamos pueda haber, y entonces ya lo anunciaríamos pertinentemente. Quiero llevaros hoy al Evangelio de Mateo, capítulo 13, a un texto bastante conocido, creo que muy conocido y que a todos nos suena, lo habremos escuchado, pero que espero y necesito para mi vida y espero que también para la vuestra, que nos llene hoy, que nos lleve a la presencia del Señor, que nos lleve a reflexionar, que podamos ver a Jesús. Leo Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron esa semilla. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora leemos los versículos 18 al 23. Dice en este mismo, sigo leyendo el capítulo 13 de Mateo: Oíd pues, dice Jesús, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quisiera destacar tres cosas de este pasaje tan conocido, como digo, que acabamos de leer. En primer lugar, el carisma de Jesús, que encontramos en los dos primeros versículos y parte del tercero. En el versículo 1 vemos que Jesús estaba sentado junto al mar. Salió de su casa y se sentó junto al mar. Un sitio que nos relaja mucho, ¿verdad? Estar en una playa, y si podemos a solas, pues nos relaja ver las olas, ver el oleaje, estar, eso nos relaja, nos anima, ¿verdad? Nos regenera. A veces junto a un río, pues incluso las olas en el mismo pantano o lo que sea. Pero dice que se le juntó mucha gente. ¿Cómo reacciono cuando me interrumpen? ¿Cómo reacciono cuando los demás rompen mi merecido, mi necesario descanso? Jesús esa interrupción la vio como una oportunidad de acercarse a las personas. Se le acercó no uno ni dos, sino mucha gente. ¿Te imaginas estar tranquilo con tu necesidad de soledad y de pronto viene uno, poco a poco empieza a venir más gente y cuando te das cuenta estás rodeado? Quizá tú o yo reaccionaríamos marchándonos diciéndonos: por favor, déjenme descansar, lo necesito, estoy estresado. Pero Jesús lo vio como una oportunidad. Pido a Dios tener el mismo corazón, la misma pasión que Jesús,
la misma visión. Ver estas situaciones no como un problema, sino como una oportunidad. Jesús les decía cosas duras. Jesús denunciaba con contundencia el pecado. A veces decía cosas que desde luego no les gustaba nada, pero la gente seguía viniendo porque su carácter impactaba en ellos. El carácter de Jesús impactaba en el corazón a pesar de la denuncia del pecado. Porque cuando el pecado se denuncia con un corazón moldeado por Dios, cuando el pecado se denuncia con el amor que Jesús tenía, eso siempre impacta en el corazón de los necesitados. Y este es mi desafío para este día de hoy. Seamos claros con la denuncia del pecado, pero seamos cercanos al pecador. Es imposible tener el carácter de Jesús, aunque aspiramos a tenerlo y pedimos que se refleje en nosotros. Por eso su Espíritu Santo está haciendo en nosotros una obra de perfeccionamiento para que reflejemos a Dios. No se puede esconder una luz bajo la mesa. Hoy necesitamos reflejar el carácter de Jesús en medio de esta sociedad en la cual vivimos. En segundo lugar, Jesús, los versículos 18 al 23, habla sobre lo que es la explicación de la parábola. En los versículos 3 al 9 que hemos leído en un primer bloque, pues dice la parábola, narra la parábola y después la explica. Me llama la atención que siempre que Jesús enseñó, aunque enseñó cosas grandes, cosas profundas, estoy pensando, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, como un ejemplo más, enseñó cosas grandes y profundas con un lenguaje sencillo, con un lenguaje cercano, como decía hace un instante. Quizá una de las palabras que yo podría encontrar para definir esta narración que hemos leído es cercanía. Porque lo profundo de las cosas de Dios se puede decir con palabras sencillas, con palabras cercanas. No con palabras rebuscadas, no con palabras técnicas, valga la expresión. Porque nuestra jerga, nuestro lenguaje quizá, digamos, evangélico, y lo digo con sumo respeto, puede que haga frenar a otros al llegar a Cristo. Por eso la bendición de tener revisiones cada cierto tiempo de la palabra, de la Biblia, porque nos acercan más el lenguaje a la sociedad. Es un lenguaje más claro, sigue siendo el mismo mensaje, pero con un lenguaje más claro. Obviamente no todos tenemos el don de la enseñanza, pero sí que podemos pedir a Dios que su Espíritu Santo brille en nosotros con esa misma profundidad, pero con esa misma sencillez. Y creo que es un binomio, un equilibrio, un binomio importante. Señor, ayúdame a expresar, a compartir tu reino, pero con palabras que los demás no entiendan. A veces me temo que cuando comparto algunas cosas de Dios, muchos se quedan a dos velas, es decir, no entienden. ¿Por qué? Porque quizá he caído en un lenguaje, digamos así, tan cristiano, que me he olvidado de que el Cristo vino a salvar pecadores. Cristo no vino a un nuevo lenguaje. Es interesante que Jesús contó la parábola, pero dejó en ellos el deseo de aprender más. Jesús dijo esta parábola y los discípulos dijeron: Señor, explícanos la parábola. Queremos saber más, en definitiva. Este es mi desafío en este mes de julio, este día de hoy. Pedir a Dios que mis palabras, al ser guiadas por el poder de Dios, creen necesidad en el corazón de los que oyen, y no que creen hastío, que creen cansancio. Pidamos a Dios que cuando compartimos algo, no sermoneemos, sino que seamos guía. Cuando uno muestra a otro un camino, simplemente valga la expresión, le encaminas. Creas la necesidad de que el otro transcurra, camine por él. Y tú le vas a dar algunas pautas, pero el otro va a sentir la necesidad de pasarlo.
Y a veces queremos ser tan buenos cristianos que les decimos todo el camino en vez de dejar que los demás caminen. En vez de crear esa necesidad. Precisamente Jesús habló de una parábola de sembrar. El fruto nunca es algo instantáneo. Jesús nos habló sobre la necesidad de crecimiento. Las cosas crecen con tiempo. Algunas necesitan más tiempo que otras, pero todas tienen su tiempo de crecimiento. No forcemos los tiempos de Dios, no forcemos el corazón de las personas. Leía en estos días pasados de una planta que tarda 7 años y medio en crecer y que solamente se ve florecida 7 días. A los 7 días termina su periodo hasta dentro de otros 7 años. Y puedes decir, ha tardado 7 años en crecer. No, ha estado creciendo 7 años. Hay otras plantas que con meses. Cada uno tiene su proceso, pero todas desean crecer. Pido a Dios que mis palabras motiven a otros a buscar más al Señor. Porque veo que esta parábola, esta enseñanza de Jesús, crea un desafío triple. En primer lugar, es un desafío a ser sembradores más allá del terreno en el que estemos. El sembrador sembró en todos los terrenos. La preocupación del sembrador no era tanto mirar el terreno, sino sembrar la semilla. Mi desafío, nuestro desafío como cristianos es sembrar, sembrar y sembrar. El crecimiento, como dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo da Dios. Mi desafío, tu desafío, mi querido hermano, es a sembrar. Pidamos a Dios, igual que pedimos, intercedemos por los enfermos, pidamos a Dios por tantas personas perdidas, pero no como algo abstracto, sino personas perdidas en las que poder sembrar la palabra de Dios. Ya ellos después darán cuenta a Dios de sí. Segundo lugar, el segundo desafío que veo de esta parábola, y vamos muy rápido por amor al tiempo, es que Jesús me enseña a valorar lo que siembro. En unos dice el último texto, se dio a 100, a 60 y a 30, pero los demás implícitamente nos está diciendo dio a 0. Aparentemente daba a 100, pero fue flor de un día, como solemos decir. Pero sobre todo hay un desafío cuando leo esta parábola. No es a los demás, sino que es a mí. A cómo reacciono cuando la palabra es sembrada en mí. Porque aún en esta reflexión, la palabra de Dios está siendo sembrada, sí, en tu corazón, espero, pero también en el corazón de este que os habla. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Necesito ponerme delante del Señor y decirle, Señor, crea en mí un corazón puro. Es decir, un terreno donde tu palabra fructifique a 100%. Me enseña también en ese análisis que debo hacer, a analizar mi corazón, pero también a pedirle a Dios huir de las emociones. Dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando se nos dice que el corazón es bueno, es una auténtica mentira. ¿Quién lo conocerá? Dios nos ha dado las emociones, pero no para vivir de ellas, sino como complemento a nuestra vida. Me invita también esta parábola a hacer un análisis para que Dios me ayude a ser equilibrado en todo. A que Dios me ayude a vivir como este sembrador, en equilibrio. Proverbios 38, un versículo bastante conocido. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Los primeros casos, todo fue flor de un día, todo enseguida. Pero el que cayó en buena tierra, ese fue el que fructificó, el que dio 100, a 60 y a 30.
quizá el que tardó más. En el equilibrio de las cosas, decía el sabio griego, en el equilibrio de las cosas está la felicidad. Bueno, yo creo que la felicidad está dejándonos equilibrar por Dios. Queridos hermanos, esta breve reflexión espero que haya sido de bendición, de desafío hacia todos nosotros. ¿Cómo estoy sembrando en otros? ¿Cómo está fructificando la palabra en mí? Que Dios os bendiga.